Vamos a presentar, mirá, lo tenemos acá al lado. El señor, atenti, es, Fabián Ridao, es profesor de historia, es abogado y también tuvo un paso, tengo este dato, tuvo un paso por el Consejo Deliberante de Balcarce en el periodo 1993-2001. Qué momento, ¿no? Qué momento. Bueno, pero más que nada, y nos remarcó él antes, pero más que nada se siente profesor. Así que se siente profesor, puntos suspensivos, de historia, ¿no? Qué momento para traerlo justo hoy. ¿Cómo está, Fabi? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Me faltó. Además, ya lo dijimos en la presentación, fue profesor del Instituto Superior de Formación Docente, SUETRA Mar del Plata, durante muchísimos años. No sé desde qué momento hasta... Desde 2007 hasta... el cierre, digamos. Mirá, bien, desde el 2007, bien, más de 10, sí. Sí, lejos. recién los escuchaba a ustedes cuando estaban en la presentación. Uh-huh. Y yo ya estoy jubilándome como docente, como profesor, y realmente si hay clases que extraño y que me gustaría retomar, eran aquellas clases en SUETRA, sobre todo los días sábados, que era cuando hablábamos de historia, donde, los tuvimos de alumnos a ustedes. Eso realmente lo extraño mucho, era muy, muy feliz dando clases yo en el nivel terciario y me encantaba la interacción que teníamos con aquellos grupos. Durante todos esos años, la verdad que la pasé muy, muy bien. Bien. Bueno, para mí es un placer tener a Fabián, poder sentarte en esta mesa y compartir una de las tantas cosas. Hemos compartido colegios, trabajamos juntos allá en Batán, no me acuerdo el año, pero trabajamos juntos. Y después nos volvió a cruzar la vida en el Instituto SUETRA, en la carrera de formación docente de Ciencias Políticas. Y bueno, aquellos profes de que... Por eso digo que para mí, en lo personal, y también te lo digo, uno de los más reconocidos por los alumnos, digamos, una clase de Fabián te evitaba leer un libro casi. Si vos estabas atento. Era el resumen. Pero el resumen viviente, ¿no? Pero aparte lo hacía con humor también, porque cada tanto metía un bocadillo fiel a su manera de tener esa oratoria tan clara, tan linda para escuchar, así que hacían las clases que vos... Mirá que yo soy un tipo que no soy de estar mucho tiempo quieto, pero la verdad que hacía magia. Fabián lograba que yo pudiera quedarme quieto y tomar... Bien, y aparte en esos más de 10 años, 12, 14 años, ha formado 12, 14 cohortes de egresados de ciencia política. Así es. Así que... ha formado a unos cuantos profes de ciencia política que están acá dando clase, ojo, muchas veces en el distrito, pero también en el resto de la provincia de Buenos Aires y en el país. Cada 2 por 3 nos enteramos que un compañero o una compañera, che, ¿te enteraste que tal está en Neuquén? Así que los profes, después sale el recorrido y uno pierde el hilo o el contacto de eso que fue sembrando en personas, ¿no? Así es. Capaz que fue un poquito más de ciencia política también, ¿eh? Capaz que lo tuvimos en matemáticas. Claro. Los otros también en alguna de las troncales o eso, ¿no? Claro. Los cruzo, ¿eh? De vez en cuando me encuentro con algún exalumno, siempre con buenos recuerdos. Todos, o casi todos, por suerte, trabajando. Mira, acércate un poquito más. Perdón. Ahí va. Todos trabajando, así que es grato eso también, encontrar que a todos les ha ido bien o que todos están con sus proyectos personales. Bien. Sí, Fabi nos daba, no solo en la carrera, nos daba historia, sino la parte de las didácticas que se cursaban en la semana, nos daba, estaban divididas por ¿cómo es? Perspectivas. Sí, estaban por perspectivas. Bueno, entonces está la filosófico-didáctica y así sucesivamente, y Fabián la teníamos en 2 o 3 de esas materias. Bien, correcto. Entra Silvina Cepeda, la compañera, que también es egresada del Instituto SUETRA, también ha sido estudiante, alumna de Fabi Ridao. Recién de golpe también se asomó ahí a la puerta Cintia Ponce, que es delegada referente de UOCRA. No delegada de SUETRA, pero sí es referente de UOCRA.
una trabajadora también que estuvo participando. Está toda la banda de Wokra. Está toda la banda de Wokra. Walter, Patri, están todos, está ¿Verdad? Cintia, sí, está. Bien. Vinieron en compañía. Qué bien. lindo compartir también una fecha tan importante con sindicatos amigos. Che, ¿y te acordás que le decías allá al fondo generalmente cuando hablaban mucho? Algo así. A ver ahí, hola. Mirá. Sí. ¿Qué le decía? Decía, chiquitas, a ver, silencio. Sí. Chiquitas y ya no tenían 16 ni 17, Arrancaban la ¿no? clase con tema de conversación siempre. No, O llegaban y ya tenían tema de conversación. Sí. Sí, es verdad. ¿Eh? Siempre tenían algún tema de conversación. Sí. Siempre, bueno, pero Sí. formaba parte. Aparte pasábamos mucho tiempo en el instituto, sobre todo los días sábados, estábamos todo el día sábado. Entonces nos frecuentábamos muchas veces nos encontrábamos en distintas clases. En las clases, en los recreos, en las pausas. exacto. Como el rol y el valor de un instituto de formación que pertenezca a un gremio y que durante tanto tiempo y durante tantos años dio la posibilidad de la herramienta de formación para pibes y pibas jóvenes, pero también para adultos. Claro. Que a lo mejor llegando a la adultez no habían estudiado una carrera o de grado o profesorado o una tecnicatura, no habían hecho una formación superior y después de adulto a lo mejor ya cuando uno tuvo los pibes los hijos más grandes o la vida se allanó un poquito y más de uno retomaba esa posibilidad de poder estudiar incluso trabajando. Y esto que Fabi dice, que se diera los sábados esa carga horaria, permitía a un trabajador de algún otro gremio, de alguna otra rama que a lo mejor no tenía nada que ver con la docencia, sino que uno iba intentando hacer esas primeras herramientas y cómo un instituto que pertenecía a un gremio posibilitaba eso, ¿no? Claro. El valor de eso. Yo recuerdo que siempre les decía, y los alumnos se deben acordar todavía, que el instituto tenía mucho de segunda oportunidad. Es decir, tenía mucho de aquellos que a lo mejor en sus años más jóvenes no habían podido acceder a terminar una carrera. Correcto. Les brindabas una nueva oportunidad, la aprovechaban y eso era muy bueno. Era tenía un componente humanístico muy interesante el instituto desde esa perspectiva, que no había en otras instituciones. Claro, porque aparte en tanto los sábados como el horario, digamos, vespertino nocturno, ¿no? De 18 en adelante hasta las 22. Y se lograba algo que en realidad se lograba desde, por lo menos en la época que nosotros nos tocó cursar, se lograba desde la dirección, desde el equipo de conducción y en el grupo de los docentes también, que se entendía este sacrificio que hacía cada alumno o cada alumna que cursaba, pero no por eso se disminuía, digamos, el contenido o la exigencia. Sí contemplaban algunas cuestiones, pero rendir tenían que rendir. Y bueno, Fabián era uno de esos profes que, por eso digo que fue querido, porque hasta debe haber alguna placa que ha quedado, que le han regalado alumnos. Era un post populi, pero además era temido. Porque claro, las materias de historia que daban eran materias complejas, largas, ¿sí? Entonces cuando tenías que ir a rendir un final y demás, era mucho y los tiempos eran, viste, cortos de materia. Bueno, la vida del estudiante, pero de la vida del estudiante que además es papá y tiene 1 o 2 trabajos. Seguro, bueno, y había diversidad, digamos, mucha mucha diversidad en los grupos. Por ahí había algunos pibes o pibas que venían de algún otro partido cercano de la costa, pero no sé, había chofer de colectivo, chofer de taxi, chofer de remis, algún concejal, algún asesor o gente que trabajaba con concejales también. O sea, era una diversidad. No sé, fui nombrando algunos perfiles que más o menos uno se acuerda de memoria. Era como un aluvión zoológico. Eso, sí, pero mucho más también, ¿no? De todo. Sí. Entonces, en ese recorrido. Y bueno, son profes que hoy andan o que uno se vuelve a cruzar, ¿no? Así es. Y ahora, el tema que nos compete. Ajá. ¿No? Este 9 de julio. ¿Cómo hacemos nosotros para ir y volver en el tiempo? Invitamos a Fabián Ridao, dijimos, ¿quién es nuestro Felipe Piña? Sí. Y bueno, entonces empezó a pensar así la agujita y nuestro Felipe Piña es Fabián Ridao. Bueno, ¿cómo podemos hacer para ir y pensar un poco en esa sociedad o tratar de construir un poquito en estos minutos que estamos acá, construir o reconstruir historia, ¿no?
Sí, la verdad que hoy es un día realmente muy, muy importante. El 9 de julio de 1816, hace ya hoy 210 años, es tal vez desde el punto de vista institucional el día más importante de la historia revolucionaria argentina, porque fue el día de la declaración de la independencia de España y de toda otra posible dominación extranjera, como decía el acta. Y fue tal vez el punto de llegada de un proceso que había comenzado un tiempo antes. Y si hay un primer dato para destacar y para traerlo al presente, como dice Pico, es destacar la lucidez de aquellos hombres, de aquellas personas de la historia, para en un momento de tanta incertidumbre, de tanta preocupación por el devenir histórico en general, no solo en nuestro territorio, no solo en el Río de la Plata, sino en el mundo, la lucidez que tuvieron para aprovechar la oportunidad, el momento exacto para poder declarar la independencia e iniciar un periodo de grandeza, desde mi punto de vista, de construcción de soberanía que nos lleva hasta el presente y que realmente nació ese día. Se gestó ya desde el primer gobierno patrio en 1810, pero fue el 9 de julio de 1816 en Tucumán donde realmente se puso ese punto de partida de nuestra soberanía, de nuestra autonomía y de nuestra grandeza como país. ¿Cuántas cosas pasaron para llegar a ese 9 de julio? ¿De dónde podríamos hacer como un revisionismo histórico, si se quiere, tocándolas? Hay que tener en cuenta, digamos, 2 o 3 cuestiones para entenderlo mejor, ¿no es cierto? Por un lado, lo que sucedía aquí, en el orden local, lo que sucedía en Buenos Aires, en el Río de la Plata y en el resto de nuestro país, lo que era en aquel momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era en realidad el virreinato antes de 1810, y también lo que va sucediendo en Europa, fundamentalmente en España, que en aquel momento era la metrópoli, ¿no es cierto?, a la que nosotros pertenecíamos como colonia. Y tal vez entender lo que va sucediendo en los dos lugares nos permite entender mejor el proceso. Si bien el punto de partida siempre es el primer gobierno patrio del 25 de mayo de 1810, ¿no es cierto?, la primera junta, luego la Junta Grande, el Triunvirato, el Directorio, ¿no es cierto? Pero tal vez hay que ir un poquito antes. Hacen muy bien los historiadores en destacar a las invasiones inglesas como tal vez un punto de quiebre en los años 1806, 1807, un punto de quiebre muy interesante porque las invasiones inglesas le permitieron al pueblo argentino entender que podíamos ser capaces de crear una sociedad nueva sin tener dependencia española y sin tener dependencia de ninguna otra potencia extranjera. Nosotros fuimos capaces de expulsar a los ingleses, que en aquel momento eran una potencia militar extraordinaria, eran los reyes de los mares, sin ninguna duda, y nosotros pudimos expulsarlos solos, sin ayuda de ningún otro pueblo. Eso, hoy diríamos, elevó la autoestima del pueblo argentino y nos preparó para pensar en un futuro de grandeza solos, sin tener dependencia exterior. Luego los acontecimientos europeos, sobre todo la invasión de Napoleón a España, generó en España un escenario de incertidumbre absoluta donde no se sabía con exactitud quién gobernaba, porque lógicamente Napoleón destituyó al rey de ese momento, ubicó a su hermano en su lugar, España no lo aceptaba, se desató toda una serie de conflictos dentro de España que repercutían lógicamente en sus colonias aquí en el Río de la Plata. Entonces hay un retroceso, vamos a decir así, español como potencia extranjera que nos permite a nosotros pensar que ya no íbamos a tener un árbitro final que nos pudiera cobijar en situaciones de conflicto. Y a su vez teníamos que ver cómo ese proceso se iba atravesando, porque no significaba que España había quedado derrotado de una vez y para siempre. Podía
recuperar su grandeza, podía, de hecho, finalmente sucedió que Fernando VII, que estaba en cautiverio, ¿no es cierto?, que estaba preso, pero finalmente recupera su libertad y recupera el trono. Entonces, es como que había que monitorear simultáneamente lo que iba sucediendo aquí con lo que estaba sucediendo en Europa. Mirá cómo te interrumpo, aprovecho a interrumpir al profe en un momento, porque sé que va a poder volver sobre el tema. Aparece justito un saludo de un estudiante del Instituto Suetra Berazategui. El Instituto Suetra Berazategui. Feliz Día de la Independencia, soy estudiante del Instituto de Berazategui Suetra, y manda ahí el corazoncito y la bandera argentina. Te interrumpo Está bien, para ver que parte de la audiencia están prendidos del otro lado y siguiéndonos. No solo acá en Mar del Plata, sino Sí, en el resto de la provincia, en Berazategui, que estuvimos la semana pasada. Así que mirá cómo se prendió a la clase de historia, digamos, a la clase de historia. Seguramente que le debe haber dado me gusta y que debe estar suscripto, si no lo hizo que lo haga. Y va subiendo la audiencia, pues nosotros vamos monitoreando la cantidad de personas que van conectadas, así que vamos y venimos muy bien. Seguí diciendo lo que estabas diciendo, que venimos joya. Bárbaro. Bueno, un saludo igual para el... Bien. A ver, además de eso, tenías que sumarle otra situación. En Argentina siempre las cosas son complejas y conflictivas. Otra situación conflictiva también local, que era la relación entre Buenos Aires y el interior, que ya se remonta a aquellos días, ¿no es cierto? Donde el centralismo porteño, digamos, y el futuro que soñaban el resto de las provincias a veces tenían diferencias o intereses encontrados que no era sencillo de compatibilizar. Sobre todo porque tanto las invasiones inglesas como, es decir, tanto el rechazo a las invasiones inglesas como la primera Junta de Gobierno Patrio fueron hechos porteños, que sucedieron con una gran participación de la institución de aquella época que era el Cabildo y con una gran participación del Cabildo de Buenos Aires, de manera que toda revolución que estallaba en Buenos Aires después había que federalizarla, diríamos hoy en términos cotidianos, ¿se entiende? Había que extenderlo al resto de las provincias, buscar su aceptación y compatibilizar intereses. Cuestión que no era tan sencilla ya en aquellos años. Entonces se entrelazaban todas esas situaciones. Podríamos decir, mirá qué interrupción, que la grieta ya estaba en ese momento, entonces, digamos. A ver, sí, pero no era el tipo de grieta actual, ¿no es cierto? Donde estamos discutiendo fondos, discutimos apoyos políticos para... No. Aquello eran visiones diferentes, ¿no es cierto? Un país nuevo, una nación naciente, que tenía que construir su futuro. Y las visiones, lo hacemos desde el centro e irradiamos esa centralidad, que era lo que pretendían los porteños, o desde el vamos, federalizamos y hacemos en conjunto desde las provincias. La construcción del futuro en todos los ámbitos, no solamente de buscar tal o cual apoyo o tal o cual respaldo, ¿no es cierto? Sino eran visiones de qué país íbamos a construir. Esa era la cuestión. Y algunas provincias eran reacias, sobre todo las provincias del litoral. En aquel momento recordemos que la banda oriental del Uruguay era una provincia nuestra, y eran muy reacios a la centralidad porteña. Por eso la influencia de Artigas y de la banda oriental del Uruguay sobre Santa Fe, sobre Corrientes, sobre Entre Ríos era muy, muy profunda. De hecho, en el Congreso de Tucumán del 16, esas provincias no estuvieron presentes, no fueron, precisamente por ese nivel de conflictividad que había. Entonces, en ese escenario es donde yo destaco la lucidez de esas personas, ¿se entiende? Sí. Porque fueron capaces de construir por unanimidad, con un criterio de oportunidad realmente extraordinario, fueron capaces de declarar la independencia y de cruzar el Rubicón, es decir, de no volver hacia atrás, de tomar una decisión de la que no había retorno. ¿Por eso también la elección del lugar? ¿O por qué? Sí, la elección del lugar de Tucumán. ¿Por qué ahí y no Buenos Aires? Exactamente. Estratégicamente, cuando se resuelve convocar al Congreso, recordemos que, ¿se acuerdan la famosa Asamblea del año 13? La Asamblea del año 13 tenía como misión precisamente declarar la independencia y dictar una constitución, cosa que no logró. Y no logró, entre otras cosas, por ese nivel de conflictividad que había. ¿Se entiende? Entonces, cuando se convoca al Congreso de la Nación para reunirse nuevamente y
con la clara intención de declarar la independencia, inteligentemente, para evitar controversias entre centro y periferia, vamos a decir así, se resolvió hacerlo en Tucumán, un lugar alejado de Buenos Aires, que si bien tenía, digamos, estaba cercano al centro de operaciones, porque el norte argentino, Correcto, como sabemos, estaba con mucho conflicto bélico en ese momento, alejarlo de Buenos Aires permitía o garantizaba, mejor dicho, que todas las provincias fuesen más, que recepcionaran con mejor visión la posibilidad de participar. Y de hecho, todas las provincias, excepto las que tenían las influencias del litoral de Artigas, todas estuvieron presentes, todas mandaron sus representantes, en total creo que eran 33, si mal no recuerdo, y todas las provincias, excepto esas 4, estuvieron presentes en el Congreso y todas votaron por unanimidad la independencia de España y de toda otra dominación extranjera, como decía. interrumpo ahí al profe porque siguen la banda, vos recién nombrabas la banda oriental, bueno, nosotros Sí. tenemos la banda de YouTube acá en este programa, recién la banda de YouTube, mirá, encabeza Juan José Esteves en la banda de YouTube y dice: saludos a todos los peñeros y al profe en especial, celebremos nuestra independencia nacional con más soberanía y justicia social, juntos todos con el Suetra. Grande Juan, manda el mensaje ahí motivacional y bueno, de Muy buen soberanía mensaje. también. Sí, claro. No solo Juan, sino siguen los saludos y va uno, mirá, aparecía, a ver, ahí, buenas noches, feliz día de la patria. Un saludo muy grande a todos desde acá, Merlo, Buenos Aires, grande, grande Merlo. Y después, abrazo, toma, a ver, capaz que lo casa Fabi. Abrazo afectuoso a Fabián Ridao, quien fue compañero de estudios, guía, soporte y referencia en esta profesión. Andrés Crespo. Un gran amigo Andrés Crespo. Fuimos compañeros en la facultad, tengo un gran aprecio con él porque además construimos una amistad personal él actualmente es un gran profesor y participa activamente en la universidad. Le mando un abrazo grande. Mirá qué grande, así que el bueno. entrevistado se trajo su propia banda de YouTube. Sí, ¿Qué me contás? hace tiempo que no lo veo, pero es un gran amigo, realmente sí. Aparte una persona con un compromiso social importante, muy activo en la facultad y en el ejercicio de la docencia actualmente. Un gran abrazo, Andrés. Qué bueno que contabas esto y en este proceso de independización en el cual también, por un lado, lo que intentábamos era dejar de depender de la corona española, pero estaban los ingleses también queriendo de alguna manera aprovechar esa oportunidad también, ¿no? Porque había dentro de estos dos ideales de país, había un sector más conservador y un sector que buscaba más ser más federal, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Así es. Claro, había digamos, para ubicarnos en la época, había un sector más moderado y más temeroso, si se quiere, en acelerar o en profundizar la revolución, y otros que decididamente querían que rápidamente se acelerara el proceso y se declarara la independencia. Entre Bien. ellos el La propio ve, San yo la Martín. ve. Claro, entre ellos el propio San Martín. San Martín, bueno, para los grandes hombres están hechas las grandes empresas, ¿no es cierto? Como les decía a los constituyentes San Martín, tenía que ver con eso. San Martín necesitaba que se declarara la independencia, él ya estaba preparando el ejército de los Andes, pero lógicamente él tenía como precondición, ¿no es cierto?, que los pueblos de América iban a ser realmente libres el día que el continente en su totalidad lo fuera, pero él necesitaba ser el jefe de un ejército de un país independiente, no ser un rebelde, ¿no es cierto?, que iba a actuar contra los realistas o contra la corona, sino ser el jefe de un ejército de un país independiente. Entonces él quería que rápidamente se acelerara el proceso de declaración de independencia. Su influencia fue realmente muy importante para la declaración de independencia de 1816. Sí, él arriba al país en 1812, en realidad, Sí. de España. O sea, después del proceso de 1810. Exacto. Y ahí ya había dos modelos. Estaba bien claro el modelo Y, digamos, si nos retrotraemos un poquito a 1810, entonces vos tenés los saavedristas, ¿no es Bueno, cierto?, ahí va. más moderados, más ir viendo qué sucede en España, ¿se entiende? Y los morenistas más decididos, mucho más revolucionarios,
con un componente social mucho más pronunciado y que rápidamente querían acelerar el proceso revolucionario y el proceso de independencia. Entonces, ya ahí se notan las dos vertientes. Sí, y eso permanece. Por eso te digo que en 1816 la lucidez pudo más y realmente se tomó esta decisión. Había un componente, digamos, de presión, un factor de presión muy, muy importante, y era que a partir de 1815 Fernando VII recupera el trono. Es decir, España vuelve de alguna manera a tomar su posición de grandeza. El proceso revolucionario en América, y sobre todo en el Río de la Plata, ya tiene, digamos, unos años claro, y ya había quedado golpeada España, la corona también. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Fernando VII, en lugar de buscar un acuerdo, una negociación o una salida mucho más consensuada con los pueblos revolucionarios, eligió atacarlos y tratar de frustrar ese proceso revolucionario. De manera que había que acelerar el proceso para evitar que el realismo volviera con mucha más fuerza e impidiera, digamos, el avance de la revolución o el avance del proceso independentista, ¿se entiende? Es decir, el regreso de Fernando VII de alguna manera actuó como un factor de aceleración del propio proceso revolucionario aquí en el Río de la Plata. ¿Se entiende? Correcto. Correcto, vamos siguiendo al profe, no estamos tomando nota, pero a ver cómo viene la tribuna. A ver, integramos la tribuna, dame un momento que entra cámara. Lo que hizo incluso la cumbre de Viena fue justamente acelerar el proceso, ¿no? Porque ahí era las coronas europeas deciden retomar el poder en todos aquellos países que habían intentado independizarse o rebelarse contra el poder central de los europeos, ¿no? Así es. El Congreso de Viena, o la Santa Alianza. Mirá cómo se acuerda bien acá el amigo. Alguien me contó. Muy bien. Así fue, claro. El Congreso de Viena, también llamada la Santa Alianza, lo que hace es precisamente tratar de recuperar el poderío absolutista, ¿no es cierto? Y eso es lo que provoca, como dice el amigo, la aceleración del proceso. Así que bueno, llega 1816 con toda esa perspectiva, ¿sí? Con todo eso entrelazado. Entonces la elección de Tucumán fue muy inteligente para quitar presión a la cuestión centralismo versus interior, y eso permitió que los congresales pudieran actuar mejor, o mejor dicho, con menos presión. En la Asamblea del año 13 había sucedido lo contrario y habían caído en un embudo del que no pudieron salir. ¿Se entiende? La Asamblea del año 13 fue más un manotazo de ahogado, donde se proponían algunas cosas como que a partir de ese año los hijos de los esclavos iban a... Claro, la libertad de vientre. La libertad de vientre, ¿no? Pero que hay una paradoja, porque los padres seguían siendo esclavos, o sea que para la libertad de vientre era bastante relativista. Era como que iban también de alguna manera... Iban dando pasos, dando pasitos. Con el escudo, con la bandera. No era sencillo, porque claro, cuando uno se ubica en aquella época, el compromiso, digamos, político, o mejor dicho, las consecuencias de las decisiones políticas profundas eran blanco o negro. Eras revolucionario, te iba bien, eras un héroe, te iba mal, guillotina, horca, fusilamiento, ¿se entiende? Entonces, no era tan sencillo tomar decisiones profundas en términos políticos. Jugaban fuerte. Jugaban fuerte los muchachos. Eran actos de valentía. La declaración de independencia es un acto de valentía de un pueblo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, de aquellos años, porque las represalias podían ser terribles, ¿entiendes? Que de hecho lo fueron. Sí. De hecho lo fueron. Es decir, el campo de batalla del proceso revolucionario fue muy, muy cruento, muy cruel. De manera que cada decisión institucional, cada decisión que se tomaba en alguna institución, en algún organismo, tenía un correlato en el campo de batalla, y en el campo de batalla era realmente cruel. Me interesa hacer la pregunta, no sé si tengo la respuesta, pero por lo menos pensarlo, a ver qué me pueden decir el resto de los presentes, y Fabi ni hablar.
¿Cómo era en aquel momento esa sociedad, digamos, precolonial, postcolonial, digámosle, colonial, Sí. ¿no? No, y era todavía colonial, porque, digamos, nosotros somos colonia hasta 1810, pero después hay un periodo de transición para que esa sociedad se convierta en otro tipo de sociedad que es un Correcto. poco extenso. Bueno, todo ese momento que se va dando ahí. Es una ¿Cómo era esa sociedad- sociedad? ¿Cómo sí. era el trabajo ahí? ¿Cómo era el laburo ahí? Era una sociedad ¿no? de élite, Entre en el sentido de que, digamos, criollos españoles. criollos españoles, esclavos, y también había una cuestión de género, ¿se entiende? Porque, mira, A ver, ahí nos interesa, ¿eh? Claro, Nos sí, interesa, sí. las compañeras también pararon la oreja, dice, Sí, ¿qué pasó con la cuestión porque del género en 1800? había una cuestión étnica, ¿no es cierto? Que eran los españoles, por supuesto que eran los privilegiados. Tanto los españoles, serían los españoles peninsulares, que eran los que habían nacido en España, Sí, y los españoles criollos, que eran los españoles que habían nacido aquí, pero que tenían algún tipo de posicionamiento social más encumbrado. Esto eran militares, eclesiásticos, comerciantes importantes y profesionales importantes, que por lo general eran los hijos de todos estos. ¿Se entiende? correcto, sí. correcto. Después tenías el grueso de la población, que eran las personas comunes y corrientes, que prácticamente no tenían acceso a ningún tipo, en aquel momento no digamos beneficios, eran privilegios, como la educación, por ejemplo. Claro. Pero, y por supuesto, los que eran de descendencia, los que eran pueblos originarios o los que eran afrodescendientes, no tenían acceso prácticamente a nada, ¿se entiende? Y después tenías la cuestión de género, porque lógicamente la mujer en aquel momento te ocupaba un lugar absolutamente secundario desde el punto de vista de la participación social, ¿se entiende? Eran excepcionales aquellas mujeres que lograron encumbrarse por algún motivo, al punto de que ni siquiera la educación formal tenían acceso, es decir, las familias más acomodadas, más encumbradas, educaban a sus hijos, pero en forma particular, ¿se entiende? Con algún tipo de tutela, con profesores particulares en sus casas, en alguna parroquia, etcétera, etcétera. Pero no tenían acceso a la educación formal. La poca educación formal que había, que sí era muy buena, pero la poca nivel de instrucción formal que había era para los varones. Entonces, era una sociedad que tenía una estratificación bastante pronunciada en ese sentido, tanto en Buenos Aires como en el resto de las ciudades importantes, porque de alguna manera las ciudades importantes en aquel momento eran Córdoba, Tucumán, Salta, ¿no es cierto? Mendoza, Uruguay. Eran como una réplica de la ciudad de Buenos Aires en, digamos, en tamaño más pequeño, pero era más o menos con esa dinámica. El trabajo era el comercio, sobre todo el comercio que tenía algún tipo de vínculo con lo que hoy llamaríamos la exportación, es decir, con el intercambio comercial a gran escala. Ese era el rubro económico más importante. En el ámbito rural, como decíamos siempre, el ámbito rural era muy importante, pero no era poderoso, es decir, Enviábamos cueros. no teníamos teníamos, digamos, producción de cuero, producción de tasajo, Sí, buena. ese tipo de cuestiones, frigoríficos, pero todavía no tenían una gran influencia en el poder político. En este momento lo van a tener mucho después, a un nivel de profundización mucho más amplio. Me quiero detener ahí porque a Sí. la pasada, mientras Quique termina de pelearse con el micrófono, le quería hacer una pregunta. A la pasada nombró palabra clave tasajo. El tasajo era alimento, era la carne, se la salaba para lo que nosotros llamamos la sal gruesa, Correcto. de un lado, se esperaba un tiempo, se la salaba del otro Sí, lado, sí, eso la conservaba, sí. es decir, evitaba Como un jamón crudo, como una bondiola. algo así, y ese era el alimento de los esclavos, no solo de los esclavos que andaban por aquí, por el Río de la Plata, sino también de los que andaban sobre todo en el norte de Brasil, en el Caribe, ¿se Ah, mirá. entiende? Se exportaba, Mirá, se exportaba tasajo. era la forma de conservar la carne, ¿no? Y el charqui No, pero se enterraba. claro, exactamente. Más o menos Lo lo mismo, pero Exacto. enterrando. Así Eso después había producción de cuero, pero todavía no tiene influencia en el ejercicio del poder, ¿se entiende? El comerciante era más influyente. De hecho,
muchos comerciantes influyentes, Álzaga por ejemplo, tienen un protagonismo importante en el proceso revolucionario. ¿Sí? Si podemos destacar Juan Martín de Pueyrredón, que era un hombre que era más representante del ámbito no estrictamente rural, pero sí más del interior de la provincia de Buenos Aires, también fue una figura encumbrada. De hecho, a Pueyrredón lo nombra director supremo el Congreso de Tucumán, el propio Congreso que declara la independencia, y va a ser un ejecutivo muy fuerte, muy importante para que San Martín pueda hacer el cruce de los Andes y todo lo demás. Y arranca un tiempo antes, el 9 de julio arranca ya por el 24 de marzo, tardaban en llegar a las provincias, Exactamente. unos cuantos días, no es que llegaron el 9 de julio, no. que los aviones andan bien como ahora. Claro. No es se como ahora, tardaba. es como que Además, Tucumán arrancó. ¿En qué viniste? ¿En carreta? Le decían. Era una Sí, ciudad sí. importante, pero una ciudad que en aquel momento creo que tenía 8.000 habitantes y se llegaba en carreta, por supuesto. Claro. El clima de Tucumán es un poco caribeño, es con lluvias, es decir, era complejo llegar. Nosotros hasta acá. tenemos un tucumano acá. El Jardín de la República. Jardín de la Tenemos, República, mirá. sí. ¿Quién es el tucumano? No sé si caribeño, pero casi. Sí. 30 grados en invierno. a veces, Claro, ¿eh? sí. Ojo, sí. Y encima Tucumán tiene dos, San Miguel de Tucumán tiene Dos estaciones. No. Tiene dos fundaciones, la ciudad de Ibatín, que es la que se hace pegada al río, que después se abandonó, y después donde está asentado San Miguel de Tucumán, que es la ciudad que todos conocemos, y donde está la casita de Tucumán, ¿no? Claro. La histórica casita Vos sabés de Tucumán. que si visitás Tucumán, que me pasó a mí, y le decís la casita de Tucumán, no les gusta. No cae muy bien. Es la casa histórica, La ¿viste? casa histórica, sí. Y o sea, no se les pasa. No, la casita no. No das el diminutivo. claro. No- Es la casa histórica. Ajá. Y te corrigen, ¿eh? Sí. Y está muy bien, por Sí, una claro. parte. Sí, dicho sea de paso, es muy Claro. emocionante ir a la casa de Tucumán. Realmente es muy, muy lindo. Es una visita totalmente recomendable. Así que bueno, se tardaba en llegar. Se Empezó tardaba en el llegar. proceso, empezó unos cuantos días antes, Así es. como 24 de marzo. El 24 de marzo se abren las sesiones, pero Correcto. ya desde finales del 15, digamos, empiezan a viajar los representantes. Correcto. Todos están presentes el 24 y comienza. Se establece que la presidencia no va a ser única, sino que va a rotar un mes cada provincia y va a presidir. Eso para evitar, hoy le llamaríamos roscas. Claro. ¿Se entiende? Había que evitar todo ese tipo de cuestiones, tratar de generar el escenario lo más horizontal posible. Bueno, de hecho, a Laprida, que es el presidente en el 9 de julio, a él le tocó ser presidente solamente el mes de julio. Claro. En los meses anteriores y en los posteriores hubo otros presidentes. Una vez que estuvieron todos, comenzaron las sesiones y lógicamente se llegó al 9 de julio, que es cuando se declara la independencia. Acá me dice la banda de YouTube está como loca. Sabe la banda de YouTube que hay peña, entonces suman el comentario. San Martín propuso incorporar la producción de vino y la exportación del mismo. Por las dudas, el dato. Por las dudas del dato empieza a sonar la palabra vino de la mano de San Martín. Guarda, feliz Día de la Patria, compañeros de la Peña. Siempre es oportuno repasar la historia, saber de dónde venimos para entender el presente y defender nuestro futuro. Excelente el profe, gran programa. Ese es Adrián Galo, que es secretario de Previsión Social del gremio. Bueno, Así un que saludo, va ahí un el saludo. grande, seguro. Prendidos todos, la banda de YouTube está ahí, está encendida. Qué importante lo que dice Adrián es saber de dónde venimos, que en nuestro país a veces es un poco complejo eso también. Tenemos Claro. una mirada. Bueno, Un saludo al doctor Ridao, Carlos Barkin, Charlie Barkin. Charlie Barkin, También. amigo, Ahí gran va. amigo. Es Un que abrazo grande para Charlie. Hace mucho que Grande. no lo veo. Usted tiene cada amigo también. Sí, bueno. ¿Eh? Ajá. Madre de Guarda- Dios. Gran ¿Eh? amigo, gran Guarda amigo, con sí. ese que anda debiendo cosas. No. Ah, mirá, se no. fue debiéndose Quedarse. no sé cómo es. no. Un gran abrazo a Charlie Sí. Barkin. Sí, compartimos trabajo mucho tiempo. Un gran amigo. Sí, Amigo de la bárbaro. casa. Sí, claro. Por Allá supuesto. pide el micrófono, se enseña como. Bien. Mirá. Aquí Peckerman. Yo, una de las chiquitas. De las Hola, chiquitas. profe. ¿Cómo estás? Silvina está? Cepeda. Sí. Bueno, nada, primero, feliz Día de la Patria para todos. Vamos, bien. Y siempre un placer escucharlo al profe. Más que nada, sus charlas eran muy, muy
interesantes, porque se hacían debates en el aula, me acuerdo. Falta Claro. Pirán acá. Claro. El muchacho de esos pagos que siempre intercambiaban opiniones. Ujú. A mí se me ocurre una pregunta con respecto a con la conmemoración del Día de la Independencia. Si esto que pasó hace tantos años y hoy nos llevamos a la realidad, ¿qué similitudes o qué contrapuestos puede haber en la realidad? ¿Hoy nos sentimos un país independiente? ¿Somos para el resto del mundo un país independiente o seguimos siendo una colonia pero disfrazada de Bueno, país independiente? Y este es un presente complejo que viven los países en general y nosotros también, por supuesto, ¿no es cierto? Hoy hay un tipo de colonialismo nuevo que se nutre de otros elementos para ejercer el dominio que no son los de aquellos tiempos, ¿no es cierto? No tienen que ver con el virrey, con las instituciones, sino que tiene que ver con un condicionamiento, sobre todo desde el punto de vista económico, desde los países más importantes o de los organismos internacionales más importantes, que generan un condicionamiento muy parecido al de un colonialismo. Pero son cuestiones diferentes. Ahora, eso no implica que el pueblo pueda sentirse independiente. Yo creo que el pueblo argentino es un pueblo autónomo que se siente como tal y que tiene que lidiar con la política. Yo considero que es mucho más permeable la dirigencia política a los condicionamientos, sobre todo económicos, que el pueblo argentino en general. El pueblo argentino se nota que cuando aparece algún componente que lo cohesiona, lo une, sobre todo desde lo afectivo, de lo sentimental, hay una argentinidad que es clara y notoria, ¿se entiende? Cuando vos pasás al plano de la realidad económica, ahí es donde empiezan las preguntas y las dudas con respecto a cuán independiente o cuán autónomos somos, ¿sí? Bueno, y hay momentos en que el país atraviesa distintos momentos o distintos dirigentes, no vamos a entrar en eso en este momento, pero sí hay una cuestión que es muy diferente en el ejercicio de la política de aquellos hombres de los años 1810 a 1820 y aún los posteriores, ¿no?, con los actuales. Y es que el compromiso político que asumía un dirigente, un funcionario, una autoridad en aquella época, era de tal profundidad y de tal plenitud que la vida misma le iba en esas decisiones, ¿se entiende? Tenía un mayor compromiso, digamos. Sí. Era muy común que un funcionario además fuera al campo de batalla a pelear. Era muy común que las consecuencias de una decisión política pudieran terminar con la vida de una persona, de una familia, y de hecho sucedió muchas veces. Y aún así existían estas personas con ese nivel de valentía. No es el momento, pero si se analiza cómo finalizaron muchos de los hombres que construyeron nuestro país, tanto los que integraron la primera junta, los que integraron los congresos. Recién nombrábamos morenistas, bueno, Moreno. Sí, todos terminaron muy mal y aún así tomaban la decisión, ¿no es cierto? Bueno, Belgrano. El Dios y la patria me lo demanden era real. Era real. O sea, no llegaba la demanda, no. llegaba... Ese nivel de compromiso, digamos, hoy Quique decía de los constituyentes que tardaban en llegar, la inmensa mayoría de ellos eran, casi todos eran abogados porque era, digamos, la profesión que los preparaba para el ejercicio de la política. En eso todavía nos parecemos un poco, ¿no es cierto? Conocimiento general. Entonces, la mayoría eran abogados o eran sacerdotes muy comprometidos en aquella época, o eran militares, ¿no es cierto? Y los funcionarios venían de esas vertientes. Eran abogados, eran sacerdotes católicos, o eran militares, o eran todo eso juntos.
Claro. ¿Se entiende? Es decir, Belgrano formó parte del consulado, tuvo que ir a Paraguay, tuvo que ir al norte argentino, ¿se entiende? Fue jefe de patricios, dejó, y así sucesivamente iba Había en el como campo una de preparación del líder. Sí, y eran teóricos extraordinarios. Belgrano tenía una educación extraordinaria y a su vez era un guerrero. Y se entiende, y todo eso simultáneamente. Entonces, ese nivel de compromiso de la dirigencia política de aquella época no lo vas a encontrar hoy. eh, a Dios gracias en muchos aspectos de que no sea necesario, ¿no es cierto? Pero en otros tienen un compromiso muy limitado o muy acotado y toman decisiones de las cuales no tienen consecuencias y se mandan macanas de las cuales no tienen reparación. Claro. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces ahí existe una gran diferencia entre los hombres públicos de aquella época y los hombres públicos de hoy, sin ninguna duda. Y también una comparación, vos hablabas que había muchos sacerdotes, el clero era muy importante en esa época, legitimaba de alguna manera, ya de mucho tiempo antes, legitimaba el poder, y como hasta nuestros tiempos también, cada presidente que hemos tenido en los últimos años fue a buscar la foto con el papa que fuere, ¿no? Digamos, como la Iglesia Católica en nuestro país ha sido una Sí. institución de mucha importancia. Sí, sigue siéndolo, sigue siéndolo. También ellos con sus componentes internos, ¿no es cierto? Porque no todos los sacerdotes piensan igual en todo momento, no todos tienen la misma predisposición para colaborar con tal o cual sistema, ¿sí? Siempre ha sido así. En aquella época mucho más, porque cuando nosotros fuimos colonia, el proceso de evangelización era muy, muy importante y la presencia de la iglesia era importantísima. De hecho, había pueblos donde la iglesia antecedía a todas las demás instituciones. Claro. O sea, primero estaba la iglesia y luego iban llegando las demás instituciones. En materia de educación, por ejemplo, más allá que era una educación evangelizadora, porque lo que se buscaba en definitiva era brindar herramientas elementales, como era, por ejemplo, aprender a leer y escribir y las ecuaciones básicas de las matemáticas, pero lo que buscaban era el entendimiento de la evangelización. Pero, digamos, era una participación en la vida educativa del llano, ¿se entiende? Porque la educación estaba más reservada, la educación formal de excelente nivel estaba reservada a determinada élite. Claro. ¿Sí? Entonces, hay una presencia sacerdotal muy importante en la revolución. En todas las juntas revolucionarias siempre vas a encontrar un sacerdote. Había una decisión de la iglesia, no de ejercer una influencia desde afuera, no de tener una presencia testimonial, sino Participar de los procesos históricos, ¿no? De hecho, en el Congreso de Tucumán hay 9 Sí, sacerdotes entre los constituyentes, Sí, sí. elegidos en los cabildos de las provincias. Es decir, había una decisión de participar desde adentro en el proceso revolucionario. Bueno, vos sabés que... Hay, no sé hay si mucho queda- ruido a sí. Peña. ¿Tenía una pregunta, Huito? No, lo vi con el micrófono. A ver. No, No, pero la hago yo igual. creo que No, lo no, pero estamos la hago hablando y igual. Viene bien. Pero no, es cierto. Realmente muy interesante todo lo que decía. Y volviendo a la época y volviendo a la situación de aquel entonces, me estaba acordando no solo lo que pasó en esa. Se en ese estaba acordando Congreso él del Tucumán. momento histórico. Mirá. Ahí vamos probando. Vamos a hacer un jueguito ahora. Vamos agrandando la producción. No solamente eso, también volver a la intención de Buenos Aires, ¿no? De querer tener ese centralismo también no era enojoso, sino que tenía el sentido de que Buenos Aires había defendido los trapos, digamos, en esas dos invasiones inglesas y Sí. bueno, se sentía Guarda que donde te toma el sonido de aire del celu va a hacer rebote. Así que lógicamente que era obviamente una pulseada que por otro lado Artigas no llegó hasta el extremo, ¿no? Claro. Artigas se separó de esa liga de provincias, de ese virreinato que todavía estaba ahí dando vueltas y presentó otro modelo que bueno, naufragó, después nos llevó a perder la banda oriental
y bueno, y nos hizo ir por otro camino. También, obviamente, y en esto no hay que olvidar que más allá de que logramos la independencia, siempre hubo un interés externo, fuera del español, de volver a reconquistarnos, de las otras potencias, tanto Francia como principalmente Inglaterra, de tratar de influenciar dentro de nuestros propios representantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La presencia de inglesa, sobre todo, tratando de ejercer algún tipo de influencia institucional, se prolonga hasta... Y hoy. yo te sí, claro. Hasta ahí, gracias. Pero como mínimo hasta la caída de Rosas, sin ninguna duda. Aquella famosa puja que se va a dar entre la liberación de los ríos, ¿no es cierto? Si los ríos debían ser navegables libremente o no, permaneció hasta el dictado de la Constitución, e Inglaterra está siempre presente. Sí. De hecho, tenemos 2 bloqueos, no nos olvidemos. De hecho, te contamos, hace 15 días estuvimos con el ingeniero Horacio Testamanti hablando sobre vías navegables y la cuestión cómo está actualmente, o sea, lo que vos nombrás de 1816, cómo estamos hoy en día. Claro. Mirá, él hacía referencia, te sumo, al tema de las licitaciones de los dragados y que por ahí es donde pasa. Claro. ¿A quién tiene el control de las vías? Hay un libro de Scalabrini Ortiz, muy viejo, donde él habla de la estrategia inglesa en aquellos años coloniales, donde él dice que cuando había 2 países o 2 puertos o 2 territorios importantes a las orillas del río, ellos preferían que los márgenes no pertenecieran al mismo país, ¿se entiende? Sí. Divide y reinarás, más fácil. Exacto, porque eso les permitía a ellos lograr una mejor negociación con uno o con otro. Claro. Entonces, ellos estaban muy interesados en que Uruguay no fuera una provincia unida del Río de la Plata, que fuera brasilera, y si no era brasilera, que fuera independiente, que es lo que terminó siendo, por otra parte, ¿se entiende? Sí, sí. Es decir, hay una estrategia muy vieja de injerencia de Inglaterra que va tomando distintos matices, pero que siempre tiene como una línea, una manera de conducirse que es homogénea. Bueno, impecable la clase de historia. Le voy a proponer a Fabi, sin que se levante, sin que nos levantemos, vamos a hacer un ejercicio, una pruebita, como esta peña ETP se está moviendo demasiado. Ahí, mirá. Pero esto también es por los ruidos. Guarda con tu dedo. Viste que se escuchan ruidos exteriores. Es porque hay gente. Hay mucho ruido. Yo le voy a proponer a Martín, que está con el celular ese. Por ahí a lo mejor Hugo o Silvina pueden ir como seguime, ¿viste? Seguime, cacho. Vos pará, ya que seguime, tráeme el vasito que nos traigan agua también. Seguime. Martín te filma y alguno de ustedes que nos muestre la casa y que nos muestre los invitados y las personas que están dando vuelta por ahí. Porque se escucha ruido, se escucha movimiento y queremos verlos. Bien, yo no lo voy a escuchar, pero voy relatando. Pará. Correcto, vos no nos vas a escuchar. Pero sí anda relatándonos y anda contándonos quiénes son las personas. Claro. Yo voy a ir hablando en primera y te dejo a vos. Vos mandale, a ver. Dale, nos vemos. Mientras tanto, yo les voy contando que esta casa, esta delegación de Suetra... ¿Qué hay acá? Move las manos, ¿qué tenés? Los muñones Mirá, bueno, acá estamos en reunión, ¿por qué? Porque ahora le vamos a mostrar. Ahí tenemos la cámara. Mira, compañero, tomó la posta. Bien, el compañero, muy bien. Gracias por acompañarnos. Mostramos un poquitito acá. Bien, ahí aparece la gente, a ver. Mirá. Esa es la delegación. Y ahí tenemos al profe Guille, que está, claro. ¿Le puede pedir unas con el profe Paletti. Están preparando la parrilla. Nosotros nos callamos para escuchar. A ver, ahí viene la palabra del parrillero. A ver si lo llegamos. ¿Qué? Las palabras del parrillero. Del parrillero. A ver. Si no peinado el parrillero, ahí lo vemos, ¿lo ven ustedes? Nada, se me agarraron para el asado. Lo agarramos del prevenido. Y si no, aquí no vamos a comer. Vamos a hacer vamos a hacer hacemos así. Muy bien. Ahí, mira, ahora se sumó Martín, se sumó Silvina, y sí, los que ahí tenemos. ¿Ustedes lo están viendo de ahí? Correcto, perfecto. Bien, perfecto, bueno. Carlos Paletti, histórico de formación profesional, de educación técnica de Mar del Plata. Guillermo Fernández. No el cantante.
Está pero escrachado. casi. ¿Cómo anda? Ahí lo Carlos tenemos. Ecker, Carlitos Ecker. histórico de la Bueno, política, volvemos. referente. Compañero, Ahí parece que se armó el una truco, copa mirá. arriba como. Hay como el ronda. fútbol. Ahí estamos. Hay ronda. Ya largamos el Ochori, ¿eh? Ahí los tenemos, ahí los Bueno. tenemos. Bueno, ahí está. Y la casa, ese señora fue. Lamarque, ahí la Ahí está, tenemos, mirá. sí. Hola. Es la famosa Claudia. La Si famosa, Claudia no sí, sí, viene, y eso somos Y ahí nosotros. devolvemos Se el quedó el mando. compañero ahí, ¿qué pasó? Mirá, ahí, sí, se fue a la técnica. Te podés descuidar porque aparece alguien acá enseguida. Bueno, sí, sí. ¿cómo estuvo la recorrida? ¿Estuvo bien? Bien, bien, bien. Muy bien la ¿Algo? cámara, ¿eh? Sí, si vos ¿Qué? hablas mucho hace rebote al sonido. Ah, no hablo. No es que te quiero mutear, pero se puede, pero entra por Me dos están lados. censurando. Quiero denunciar una censura. No, en quedás vivo. como hablando ahí en un salón raro, por no decir en el baño. Bueno, Pero bien, igual estuvo bueno el recorrido. No sé, veremos a ver Típico si de la Peña. audiencia nos dice algo, pero bueno, era como para darle esa impronta a ver qué pasaba a la Peña. ¿Cómo lo viste, Fabi? ¿Cómo viste el recorrido? ¿Cómo ves la casa? ¿Cómo ves la delegación Suetra? Muy lindo, che. Hacía mucho tiempo que no pasaba a visitar Suetra. Está muy lindo esto, che, realmente. Y los veo muy amigables, muy... Podemos dar clase acá, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ya lo tenemos a Fabián dando historia. ¿eh? Bueno, nada se pierde, todo se transforma. Así es. Muy lindo está esto, che, realmente. Bien, bueno, como esto está muy lindo, no vamos a perder momento, ya que esto está muy lindo. Bombas de aquí para allá, Sí. dijo el Indio Solari. Como esto está muy lindo, bombas de aquí para allá, ¿por qué no entramos en alguna bomba? Yo no sé si hay un cortita y al pie, no sé si a vos te contó algo la producción del programa. de Muy que poco. Hay un momento de un cortita y al pie. Bueno, Bien, se prepara y dice, bueno, lo espera. No Mándale. espera, cómo no. Mándale. ¿Cómo no? Bueno, Va con intro. papá. Tengo música. Mirá la música. Mandale, cue. Mandale. ¡Pa! Golpe. Golpe, sí. Bueno, nada, Fabián. La idea de este mini segmento es poder conocer en este caso, a la figura, al invitado desde otro lugar, ¿sí? Con otras respuestas. Ya has dado sobras de todo lo que sabes y de lo lindo que es escucharte. De hecho, toda la gente del chat se quedó escuchándote. Tenés una manera muy didáctica de poder transmitir el conocimiento. Vamos a hacer esto. No se trata en una primera instancia de dar la mejor respuesta. Este es un juego que los invitados nos prendemos en un juego. De que sea una respuesta de un ida y vuelta, si alguna requiere de alguna, se puede, de alguna explicación extra, pero la idea es jugar y nadie evalúa esto, qué respuesta fue la mejor o la peor o lo que fuere, ¿sí? Bien, entonces yo digo, cortita y al pie con... ¿Y usted dice? El nombre. Fabián Ridao. Perfecto, ahí estamos. ¿Mate dulce o amargo? Amargo. Amargo. ¿Empanada frita o al horno? Al horno. Eso porque no puedo comer fritos. Bien. Un libro que todo argentino debería leer. El Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar. Mira, ya me respondiste otra, pero no importa. Algo que Fabián hace muy bien y pocos saben. Toca la guitarra. No, ¿y la viola? Pero no lo hago muy bien, lo hago más o menos Mirá. bien. No es exactamente. Tengo la viola en Pero casa, la quiero- hubiese traído. ¡Llamá, que la traiga! Pero la pucha. Si es una peña. No, pero. Yo lo he visto barrenando. Mirá. Muy bien. Ah, Bueno, ah, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Con tabla? ¿Con tabla o sin tabla? No, sin Lo- tabla. ya me lo imaginé, traje de neopren, pata de rana y arriba de. No. Y paseando al perro. ¿Sigue? ¿Vive? Toto, No, Sí, Toto, sí. ¿cómo lo mató a Toto? Sí, pero y sí. No, bueno, ¿Cómo le va a matar? ¿Pero cuántos años tiene Toto? ya? 14. Mirá, Sí, ¿eh? tiene 14. Escúchame. Sí. Bien.
Bueno. Sí, sigo paseando todo. Y algo que no hace Pero tan no, bien. perdón. No muy bien, por ahí es una exageración. No, lo hemos visto por distintos lugares. Digamos, todo ha paseado por la playa, digamos, por la plaza, siempre. por Güemes lo hemos visto. Si te descuidas, mira. Sí, bien. ¿Y algo que no hace tan bien, Fabián? Que no hago tan bien. Sí. Y la limpieza de la casa, el orden, todo eso no es. No es el fuerte. No, eso es decididamente así. Debo reconocer que el reproche por ese lado siempre está justificado. Perfecto. ¿Domingo Faustino Sarmiento o Juan Bautista Alberdi? Sarmiento. ¿Guitarra o bombo? Guitarra. ¿Locro o asado? Asado. ¿Un prócer que está sobrevalorado? ¿Un prócer sobrevalorado? Mitre. ¿Y un prócer que está injustamente olvidado? Dorrego. ¿Escarapela todo el año o solamente en las fechas patrias? Yo solo en las fechas patrias. Bueno, esta parte del cortita y al pie que nos ha permitido conocer algunos gustos del profe. Vamos a entrar en otra etapa. Hemos sido compañeros de trabajo, como ya dije. Fabián nos ha acompañado a mí y a nuestros compañeros en nuestra trayectoria educativa, ¿sí? Formándonos y acompañándonos. Esa es la palabra, acompañándonos, porque nos acompañó en momentos buenos y en los momentos no tan buenos, que esa es una de las tareas más importantes que tiene un profesor, ¿no? Acompañar a sus alumnos en los momentos que toquen. Ahora la propuesta es la siguiente. Ahora se invierten los roles y yo voy a tomar evaluación. Mirá, porque fuimos compañeros. Y la vida, viste que la vida con ganas. Da vuelta a la vida. Da las vueltas de la vida. A mí me dijeron una vez, y ahora vas por la revancha. Claro, dice, me dijo bueno, un ahora me siento Ridao y vos sos Quique. Entonces, yo te voy a decir una frase. Te voy a ayudar como me ayudaste vos, claramente, ¿no? En tu trayectoria. Yo después voy a contar 2 o 3 cositas que tengo para contar, si es que el tiempo lo permite. Yo voy a decir una frase y vos vas a decir que la dijo. ¿Sí? ¿Arrancamos? Arrancamos. Bien. No te rías con la primera y no es Quique, el autor de la frase. Solo sé que no sé nada. Sócrates. Bien. Vengo a proponerles un sueño que es volver a tener una Argentina con todos y para todos. Kirchner. Sí, señor. Tomá. Sí, señor. Sí, tomá. Costó porque el profe de historia estaba en 210 años atrás. Costó porque le pone suspenso que le tiene que poner a la respuesta, como corresponde. Mejor que decir es hacer, mejor que proponer es realizar. Perón. Muero contento, hemos batido al enemigo. El sargento Cabral. Hay que pasar el invierno. Alzogaray. Seguimos. Para que no termine esto, para que se me fue para arriba. El que puso dólares recibirá dólares. El próximo dice: no estamos contra nada ni contra nadie, sino con todos y para bien de todos. No me acuerdo de eso. Hipólito, ella fue difícil. Esta te voy a tirar más fácil. Entonces, con fe, con esperanza, con deporte y con turismo. Scioli. Tengo otra. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo que es dar buenas noticias. De la Rúa. Que la historia me juzgue.
Pido perdón si me equivoco. Bro, no positivo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Te ayudé con el no positivo. Cobos. Mi voto es. Cobos. Sí. Que la historia me juzgue. Esta es difícil también, pero bueno. Y, Un pobre. Sí. no, después. Me la anoto para No después. estaba. Un Pero no pobre, un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace 100 años. Milei. Parecido. Parecido, sí. Te la doy por válida, dijo, como me diste vos muchas a mí. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Ernesto Ernesto Guevara. Che Guevara. Ay, tenía esa duda. Sí. Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos que tanto daño y fragmentación inútil han provocado. Esa es actual, ¿no es cierto? Es actual y Sí. es mujer. Sí. Ay, pero no recuerdo. ¿La puede repetir? Sí, si alguno la conoce, ayuda. Hay que dejar de... Digo esto porque justo da con el tiempo que hay que decir, hacer, ¿no? Decir, digo, hago, ¿sí? Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos que tanto daño y fragmentación inútil han provocado. ¿Está en Canadá? Claro. La persona. Sí, está en la Canadá. frase. Claro, está en Está en- Canadá. Claro. La jefa. Sí. Sí. Cristina. Sí, Cristina. Mm. Y tengo las últimas dos que son como... Esto le voy a decir una frase que usted me decía a mí. Esto es para levantar el promedio. Me decía, esta es para levantar el promedio. Yo tengo una Y- pregunta. Usted lo dijo muchas veces a esto. Esto. ¿Estaríamos necesitando La un remada. chequeo, un chequeo VAR de su graduación? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo acaba de decir. Nah. Yo voy a pedir. Hay analítico. Hay libro matriz. Escúcheme, le hablé, mire si requiere ver, le hablamos de la invasión inglesa, de la asamblea del año 13, de Ah, la está bien. revolución de mayo, del 9 de julio. Nombramos que empezó a... ¿Qué quiere? No, ¿Qué más necesita chequear? No interrumpa que me quedan las últimas dos que Perdón, son las perdón. más difíciles para el profesor. No, es un segmento. pará. Tienen que ser después de estas dos. Esta que la dijo un célebre muy importante y la frase decía, geopolíticamente hablando. La tengo. Geopolíticamente hablando, lo decía nuestro compañero. Sí. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba, por favor? Nuestro. ¿Sí? ¿Como el emperador? Cristian, exactamente, Cristian César. Sí, señor. Geopolíticamente hablando. Y otra frase muy célebre es, lo importante es el pacto de café con leche. Trejo. Trejo. Buena. Mi amigo Trejo. Qué grande. Un gran saludo para Trejo. Claro, qué lindos recuerdos. Sí, claro. Tendríamos más allá, no sé, compañeros, y... No, una sola. A ver, vamos a trabajar las 24 horas del día y las 24 horas de la noche. ¿Quién la dijo? Ah, esa la dijo el puntano, ¿no? Rodríguez A. No. Herminio Iglesias. Mirá, Sí. Ese. la puede haber robado. 24 horas. Miramos. 24 horas del día. Pensé que lo había dicho el director de Suetra en ese momento. Quiero las máquinas trabajando las 24 Sí, horas, dice. Sábado a la noche, todo, domingo a la Qué mañana. director ese, ¿eh? No se encuentran más como Qué ese. hondero para el verano. Qué Una linda maravilla, Una Muy maravilla. bien, muy lindo. Un aplauso Bueno. para Ridó. Pará, Bueno, tengo el saludo muchas gracias, primero. che. Qué linda gente se ve por ahí. Dice Adrián Galo le gustó. Mirá, abrazo para todos. La peña, más peña que nunca. Apareció el fogón. Ah, claro, apareció el fogón. Estaban prendiendo fuego. Será señal de que hoy comemos. Hoy comemos. Hola amigos, recién me conecto. Estaba descansando. Día de la Independencia. María José, grande, los Sí. saludos. Siempre presente. Sí, bien.
Bueno, muy lindo, nada, divertirnos en este momento, como Muchas nos hemos gracias. compartido siempre. No, la anécdota que tengo que requiere un bar, la voy a contar. Si quiere que la cuente Sí, WhatsApp. claro. Sí, claro. Hay Sí, tiempo. bueno. Eso sí va a requerir de una. Y voy a contar una infidelidad al aire, una cosa de loco. No me quemé, no quemes a la persona. Bueno, La última no, si soy yo. Ah, bien. Y el profe. Bueno, resulta. Me gusta. Dejala la cortina bajita, Me gusta dejala, la música, me gusta si no se escucha tanto. Bueno, A ver la historia. resulta que en tercer año allá del instituto arrancamos a ver la historia argentina, ¿sí? Tercer y cuarto año. Lo cual, bastante larga parte de la historia. Entonces uno tenía la posibilidad de diciembre, 2 fechas para rendir. Usted recordará como secretario adjunto, Vamos, claro. vamos. 2 fechas en diciembre. Entonces, aquellos que trabajábamos en ese momento mucho y teníamos muchas más responsabilidades, después fuimos creciendo, me hice viejo. El tiempo como que era muy justo para poder estudiar y demás. Entonces seleccionábamos estas materias, las damos en La primera mesa en y la otra en la mesa, segunda mesa. y las ¿no? otras en febrero. Ah, bien. Entonces ya, por ejemplo, y bueno, y historia era una de como era tan larga, la dejábamos para febrero. Es decir, tengo el verano para poder, que sea en la playa. Claro. Entonces Me me imagino. llevaba, sí, yo ¿Qué me onda llevaba era para el ahí. verano? Claro. Le ponía una onda en el verano estudiando Claro. historia argentina. Entonces, bueno, vamos a rendir y el docente ahí tira 5, ¿cómo es? Consignas. Preguntas para responder. Las preguntas eran para ampliar, ¿no? Eran Por lo para general, hay describir, preguntas. claro, eran preguntas, pero eran para. Vos ahí tenías que ampliar bastante, ¿no? Entonces, bueno. Desarrolle. De acuerdo al desarrollo. La sé la anécdota. Ya me la contó, la sé. Entonces me toca una que no la tenía. La verdad que no la había podido leer en el verano. Se ve que mi verano había sido corto. Una de 5, ya estaba, si todo bien, era un 8. Claro. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Le reemplacé la pregunta, pero digamos, Con todo lo que usted quería contar. conté otra pregunta. Claro, contó otro tema. Respondí otro tema. Claro. Otra bolilla, como decían Y antes. fui, claro, y bueno, nada, igual las otras 4 debo de reconocer que fueron bien desarrolladas. No sé si tan amplias, pero bien contestadas. Pero nunca hubo eso de el docente decir, ¿qué me puso acá? O no corresponde, o no. La dejó pasar. Dijo, estudió. Por lo menos me está contando algo. No me lo hizo saber. Claro, Así que una anécdota, la cual se la cuento siempre a algunos conocidos porque la tomo Cuando como te responden graciosa otra también. cosa. Claro, ¿Te acordás sí. cuando te responden otra cosa? No es lo preguntado, lo primero que te ponen. Claro, claro. No Así responde que a la nada. consigna. Claro. Bueno, nada, muy lindo tenerte acá, tener estos Muchas recuerdos gracias, con los muchas chicos. gracias. La verdad que hemos pasado muchísimas horas juntas en el instituto y compartido muchas clases y verdaderamente, lo digo una vez más, leer, escucharte a vos porque estaba todo como programado, era una horita exacta del tiempo que teníamos, era de exposición oral del profe y ese era tu momento que te evitaba después un montón de otras horas que te llevaba de tener que buscar mucha más información, otros libros, qué sé yo. Si vos estabas atento en esa horita de exposición, te alcanzaba y te sobraba después para presentarte en una Bien, mesa, ¿sí? bien. Bueno, 2 cosas. Voy a invitar 2 cosas a Juan. A Fabi, perdón. Por un lado, que si querés quedarte, por supuesto, la peña sigue. Vamos a ir ahora nosotros con unas noticias breves gremiales, con Bien. parte de informaciones del gremio y demás. Pero también a la peña sigue con una comida y todo, más que invitado. Y bueno, a lo mejor te quedó algo pendiente en esto que No, estuvimos pensando tanto en la historia. Solo primero O agradecerles. que cierres la realmente. entrevista como vos quieras. No, agradecerles que la invitación, realmente hacía mucho tiempo que no los veía, además, a todos. La pasé muy lindo, muy cómodo, así que la verdad que estuvo bien y espero que bueno, ¿cómo se llaman? ¿Oyentes? ¿Cómo se le dice? Sí, audiencia. A la audiencia, que bueno, que le haya gustado, que le haya parecido, al menos que hayan pasado un momento grato escuchando un poquito lo que nosotros charlamos.
muchas gracias realmente de corazón. Y bueno, en alguna otra oportunidad nos veremos. Seguro. Escúchame, y antes te voy a comprometer con esto, pero igual ya lo hice. ¿Cómo ves así, cortito, la coyuntura hoy de nuestro país? ¿En qué momento estamos? Estamos atravesando un momento que nosotros, desde el programa y de la educación técnica, tratamos de tocarlo todos los programas, porque este es de financiamiento a la educación en general, Sí, claro. ¿sí? Y sobre todo a las escuelas técnicas. Bueno, claramente hablan de un modelo de país, pero también vemos una sociedad que está bastante dormida. Es como que Mira, no sé cuál es tu reflexión, si es que sí, cabe al respecto. lo más preocupante es esto último que vos decís. Una sociedad, yo la noto muy anestesiada, en el sentido de que no veo reacción, ¿se entiende? Eh, Nos apabullan con cuestiones, muchas de ellas nocivas, negativas para el pueblo, y no hay reacción, no hay análisis crítico. Estamos viviendo, estamos sacudidos, ¿no es cierto?, por esta gran embestida del avance tecnológico, que es claramente funcional a determinados sectores, sobre todo del poder económico, y, y actuamos como una sociedad que a veces por omisión, otras veces por negligencia, termina siendo cómplice de una falta de criterio, de análisis, de capacidad de reacción, que es realmente preocupante. Esto no se observaba desde hace unos años atrás, y lo que más me preocupa es que continúe así hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Uno siempre tiene la, la esperanza y el compromiso de que esto no suceda, ¿no es cierto?, de que haya una sociedad mucho más predispuesta a actuar. Pero bueno, en este momento eso no lo veo. Veo que hay esfuerzos, por supuesto, de determinadas personas, de determinados sectores sociales, que son muy rescatables y muy nobles, pero no hay compromiso, no veo inquietud, no veo pasión, eh, y eso empezó a notarse. Y sobre todo lo notas cuando en determinados aspectos culturales eso sí aparece, o aparece en cuestiones sentimentales, o aparece en cuestiones afectivas, aparece en el mundial, por ejemplo, ¿no es cierto? O con la selección o ese tipo de cuestiones. Pero en otras cuestiones que requieren de un detenimiento y de una atención mucho más comprometida, como lo que está sucediendo con la educación, con la ciencia, con la cultura en general, allí no veo reacción, lamentablemente. Esperemos que cambie, que esto cambie, y que siempre ha habido voces que llaman la atención y que despiertan a la sociedad en algún momento. Esperemos que lleguen a tiempo esas voces. Buena reflexión. Qué linda reflexión. Llegaremos a tiempo, hay una canción. Buena. Bueno, sí, es importante esto, sobre todo también por tu paso, no solo por tus conocimientos como abogado, sino tu paso en la política, esta mirada. Creo que hoy la política argentina está más preocupada por sostener cargos de poder, estructuras de poder, que por perseguir el bien común, esa justicia social que tanto necesita para que todos podamos vivir un poquito mejor. ¿Sí? Exactamente, así es. Eso. Bueno. Nos quedamos con la reflexión. Vamos a ver cuáles pueden ser las alertas o alarmas, dijo Fabi, a ver en dónde suenan esas alertas o esas alarmas. Me quedo por ahí un poquito pensando con esto que no aparecen proyectos, propuestas, digamos. A ver, hace 30 años atrás, no tanto tiempo, ¿se entiende? Cuando yo, por supuesto, era mucho más joven que ahora, la juventud era muy inquieta, muy inquieta. Unos pensaban de una manera, otros de otra. Había contribución al debate. No lo veo en este momento. ¿Se entiende? Es decir, yo veo, lamentablemente desde mi perspectiva, no quiere decir que sea una verdad absoluta ni muchísimo menos, ¿no?
una juventud demasiado despreocupada, por ejemplo, en los temas públicos, ¿se entiende? No quiero decir con esto que no sean inteligentes, que no trabajen o que no tengan compromiso con sus vidas personales, porque seguramente lo tienen, pero no ocupan espacios públicos de debate. Y cuando lo hacen es por algún interés en particular, como señalaba Quique recién. No hay una contribución a expresar una inquietud por el solo hecho de hacerlo, ¿se entiende? Sino que siempre está acompañada de algún tipo de interés. Y veo también mucho revuelo de los intereses económicos en ámbitos de la política que antes estaban reservados al debate en sí mismo, ¿se entiende? Por ejemplo, una movilización, un debate, llevar una inquietud a un organismo público. Eso se hacía por el interés colectivo de cambiar algo. Ahora eso yo lo veo mucho más relacionado a algún tipo de protección de tipo económico, ¿se entiende? Hago esto porque estoy atravesando este mal momento en mi empresa o porque estoy atravesando este mal momento en mi trabajo o ese tipo de cuestiones. Es una sociedad reactiva, sobre todo en las cuestiones de temas económicos. Y falta la militancia por la militancia misma, el debate por el debate mismo, lo que enriquecía a las sociedades en aquellos momentos. Y esto no tiene que ver con nostalgia, esto es una preocupación, porque, a ver cómo te lo puedo explicar. Cuando vos ves cierta comodidad que no deviene del bienestar, sino decir, yo estoy cómodo porque estoy muy bien, no. Cuando vos ves que hay una comodidad en el sentido de una falta de reacción, cuando en realidad no estás atravesando como sociedad un buen momento, eso es preocupante porque es absolutamente funcional a los que pretenden dominar y a los que pretenden docilidad y sociedades sin reacción y anestesiadas. Esa es la realidad. Excelente. Mal análisis. A lo mejor les doy un panorama demasiado pesimista. Es que compartimos. Es una preocupación, nada a lo más, mejor es una preocupación. Por ahí Entra el micrófono y la imagen. A ver ahí. Esa. A ver si salgo. Se Ahí. siente el ¿Están olor escuchando? asado desde acá, me dice No por el digo, chat. tomamos lo que dice Fabián y es real que hay como un desánimo en la sociedad y hay un desinterés desde lo comunitario, desde el acompañar al otro. Y bueno, veremos cuál es ese, como te escuchaba recién, ese disparador que genera otra vez una búsqueda de acompañarnos y dejar de ver al otro como un enemigo, ¿no? Dejar de ver a aquel que la está pasando mal, alguien que me satisface solo porque, bueno, yo no estoy así, sálvese quien pueda, Claro. que se está notando permanentemente, ¿no? Sí, Que claro, lo vemos claro. cuando se le pega los trapitos, lo vemos cuando la gente está pidiendo en la calle y pasa a ser un número, ¿no? Así que sí, habrá que ver qué nos está faltando para que esto cambie, ¿no? Pero sí, estamos cerquita, esperemos que sí. Se nota en las escuelas, se nota en la calle, los vemos en nuestros propios dirigentes, ¿no? Que están teóricamente nuestros representantes, que pareciera que hablan de otra sociedad o quizás la que nosotros no queremos. Así es, coincido, plenamente. Así es. Bueno, ese ha sido nuestro entrevistado. Al Vengan de a uno, nuestro. Sí. Mansa cruce. visita acaba de ¿Hacemos llegar. el cruce? Mansa visita acaba de llegar, Sí, no sé si hacemos el cruce como en lugar de Balcarce, es el de los sándwiches, ¿no? El cruce. O tenemos nosotros unas notis breves gremiales. Mirá, se van acomodando por allá. Muy bien, muy bien. Sigue entrando gente al estudio. Va rotando, sigue entrando gente. Si quieren, mirá, medio así como lo mantenemos, Lo que vos nosotros digas, yo te sigo. Dale. podemos separar Dale. y vamos con las notis gremiales. Impecable. Fabián Ridao, profe de historia, abogado, se retira del estudio de la Peña de TP por el día de hoy, haciendo historia por el 9 de julio. Nosotros separamos y seguimos. Dale, Fabi.